lo que Dios está haciendo. Eh, Mientras preparaba esto para lo que quiero compartir hoy día, yo pensaba en que a lo mejor puede ser monotemático, porque al final siempre estoy hablando de la importancia de la palabra y la importancia de tener una relación con Dios. Bueno, al final de cuentas, siempre llegamos a lo mismo. Yo trato de ver por otros lados y al final siempre concluyo en lo mismo. Y bueno, el Señor también era monotemático, él hablaba del reino y hacía alegoría, esto se parece al reino siempre. Bueno, yo este tiempo creo que más que nunca como cristianos debemos vivir la verdad que proclamamos. Una verdad proclamada o una verdad predicada o una verdad enseñada no transforma vida a no ser que sea una verdad aplicada. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos no tan solo proclamar, sino vivir lo que las escrituras nos están diciendo. Eso es clave para nuestras vidas. Y, y lo que quiero compartir hoy día, la verdad, es que Dios me dio una vuelta entera. Si, quizá ahí se van a dar cuenta, soñando y confiando un poco en todo lo que Dios está haciendo y lo que conversábamos de este lugar que se lo está haciendo chico. eh, Me fui a un pasaje de la escritura y a lo mejor yo creo que esto lo han escuchado muchas veces hablar de territorio. Me fui a un lugar en la escritura, en Isaías 54, donde aparece un texto que yo sé que lo conocen. Pero antes de compartir, no quiero que olvidemos el marco del amor de Dios, tal como cantábamos hoy. Él nos ama. Su amor no tiene medida. Todo lo que podamos hacer y todo lo que Dios ha dado es porque Él nos ha amado, nos ha amado. Y todo lo que podamos compartir, todo lo que podamos hablar, se basa en el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y quiero que tengan ese contexto claro a medida que voy compartiendo. Y otra cosa que también, porque voy a leer varias escrituras del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Josué. Aquí habla mucho de Israel y quiero hacer la aclaración, habla de este Israel espiritual, de este pueblo llamado y escogido por Dios. No habla de Israel contemporáneo y sabemos todo lo que está pasando ahí, sino que habla de este Israel espiritual, este pueblo escogido por Dios para su gloria, así es la escritura. ¿Ya? Yo creo que es necesario hacer esta aclaración eh, porque o sea, si vemos la realidad de hoy día, Israel es un pueblo que está alejado de Dios, ¿ah? De acuerdo a las escrituras, es un pueblo que está alejado. Entonces, cuando hablamos de Israel, hablamos de este Israel espiritual, que somos parte de nosotros, eso dijo Jesús. Nosotros somos su nación santa. Bueno, en Isaías 54 dice ahí, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuánto de eso no es realidad hoy día? Yo cuando escribía decía, Señor, afirmar la estaca, ustedes saben que cuando armamos esta carpa, vinieron dos temporales y prácticamente se nos inflaba como globo y pensábamos que se iba a caer. Eh, y pensando en todo esto de lo que queremos, de los proyectos que queremos hacer, eh, me fui a este pasaje, pero en realidad empecé a descubrir otras cosas. Y por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un destino que ha sido decretado y ofrecido por parte de Dios. Hay cosas que están siendo decretadas aquí, pero no perdamos el marco de que Dios nos ama y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y lo que está haciendo aquí es un desafío a extenderse, a ensancharse bajo esta cobertura de su amor, de su propósito. Tener éxito en la vida es llegar al lugar que Dios tiene destinado para ti y que puedas disfrutar lo que Dios tiene preparado para ti. Nunca podremos ser
plenamente feliz si no somos conducidos al propósito que Dios ha determinado desde la eternidad para nuestras vidas. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, eso le da sentido y le da propósito a todo lo que hacemos. Y yo pensaba en esto. Muchas veces yo creo que podríamos asimilar nuestra vida espiritual como a estos focos con un sensor de movimiento. Tú te mueves cerca del sensor y la luz se activa. Y yo creo que muchas veces nuestra vida es un poco así. Nos acercamos a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de como compartía el domingo pasado? Y la gloria de Dios como que detecta este movimiento y se desata. Y yo creo que las promesas de Dios actúan de esa manera. Dios ha dado todo, lo ha dado todo por nosotros. Y yo pensaba, esto es como un sensor, como un sensor de luz de movimiento. No se activa si tú no te mueves. Si tú no te mueves en las cercanías de la presencia de Dios, nada se activa. Es como un sensor. Pero todo está dispuesto. Al igual que la compañía de electricidad tiene todo el potencial disponible. Pero tú tienes que apretar el interruptor para que la luz encienda. Y yo creo que un poco en nuestra vida, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, son un poco así. Tenemos, Él tiene que detectar que hay movimiento en su senda y Él desata lo que ya está disponible para nosotros. Amén. ¿Ya? Yo creo que entender la vida de esta manera nos hace entender un poco más esto de tanto que hablamos esto de la fe. La fe, y yo creo que la podemos definir y lo sabemos de memoria dónde aparece, pero la fe, si no es práctica, no tiene sentido. Como toda verdad en la escritura. Puede ser muy bonito, pueden ser principios universales, pero si no son prácticos, no tienen sentido. No tienen sentido. Lo que está, si uno mira el contexto, aquí hay una realidad y el Señor está diciendo, ensancha, está todo listo, está todo dispuesto. Yo siempre les menciono Deuteronomio 28, que nos desgastamos orando por las bendiciones, pero la realidad es distinta. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si dispusieres tu corazón a escuchar la voz de Dios, a guardarla en tu corazón y a ponerla por obra, dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. O sea, las bendiciones nos siguen o nosotros perseguimos las bendiciones. Deberían seguir. Es un enfoque distinto. Las bendiciones nos siguen y dice que no tan solo nos siguen, sino que nos alcanzan. Pero la condición es Dios, guardar y poner en práctica. Eso es, nuestra vida es así. Dios ha suministrado todo lo que necesitamos para ejercer autoridad incluso sobre las circunstancias. Yo siempre le digo, Dios está más interesado en cambiarte a ti, en transformarte a ti, que transformar las circunstancias. Si te transforma a ti, tú tienes una visión y una perspectiva distinta del propósito de Dios en tu vida. Pero nosotros oramos para que nos libre de las circunstancias, oramos por las bendiciones, oramos por las señales, pero el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Buscamos señales o las señales nos siguen. Es interesante. Y eso cambia toda nuestra perspectiva de nuestra relación con Dios. ¿Me pelo las rodillas orando por las bendiciones o por adorarlo a Él por todo lo que ha hecho? ¿Saben? Eso nos da una perspectiva distinta de la vida. Distinta de la vida. Quizás durante mucho tiempo, y quienes llevamos mucho tiempo, nos cuesta un poco, yo creo que tenemos que desaprender para volver a aprender estos principios que son tan elementales, pero son prácticos. Hay que vivirlos. Dios, insisto, nos ha dado toda la provisión. Si usted mira Génesis 1:28, él habla que cuando creó le dio, dice, dominio para administrar todo lo que había creado. Y la verdad que como género humano no hemos hecho muy bien el trabajo.
no hemos administrado bien la creación, lo que Él dio. Y Pablo dice, escribiendo, dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, la creación sabe que nosotros somos los administradores. Eso está diciendo. Pero nosotros no hemos tomado nuestra posición, la posición que Dios nos ha dado. Entonces, a medida que nosotros caminamos bajo la autoridad de Dios, su voluntad, su poder, sus bendiciones se desatan. Es como este sensor de movimiento. Del mismo modo, si caminamos lejos, no pasa nada, no se activa nada. Y yo creo que muchas veces estamos en la actitud errada, como pretendiendo que Dios se mueva de acuerdo a nuestras circunstancias, que Dios se mueva de acuerdo a mis anhelos, que Dios se mueva de acuerdo a mis proyectos, pero el principio no funciona así. Yo me tengo que mover bajo los propósitos de Dios en mi vida. Amén. Es totalmente distinto. Si no lo vivimos así, somos, perdone la expresión, cristianos arranados, viviendo verdades, conociendo muchas verdades, pero no disfrutando de las bendiciones de esas verdades. Mateo 24, 23 dice, hablando a los discípulos judíos, les dice, en la cátedra de Moisés, en la versión Reina Valera, en la cátedra de Moisés, los fariseos y los escribas son los eruditos. Escúchenlo, aprendan de ellos, pero no vivan como ellos. Y yo creo que muchas veces somos o vivimos bajo un fariseísmo moderno. Conocemos muchas verdades, muchos principios, pero no nos vivimos, no nos movemos. Y como no nos movemos, no se desata el poder de Dios sobre nuestra vida. Es fácil vivir una vida de principios sin hacer nada, pero no lleva a ningún destino, no lleva a ningún fruto. Tenemos que movernos en los propósitos de Dios. Y Dios ha determinado propósitos específicos para cada uno y propósitos como iglesia. Y eso lo debemos tener claro. Entonces, ¿vale la pena gastarse orando para entender lo que Dios quiere de mí? Porque si yo ando en los propósitos de Dios, las bendiciones me van a seguir. No las tengo que buscar. Entonces yo tengo que desgastarme en eso, en entender, en buscar qué quiere Dios conmigo, cuál es el propósito, para qué Dios me ha llamado. O pensándolo como iglesia, ¿para qué Dios nos ha reunido en este tiempo, en este sitio, en este lugar? Con un propósito. Tiene que ser con un propósito. ¿Saben? Y eso es lo que de repente a mí me inquieta. Me inquieta. Porque es como si camináramos por una cuerda floja. Es tan delgada la línea entre caer en un cristiano que se conforma. Yo siempre digo, nosotros podemos cerrar la puerta aquí y lo pasaríamos súper bien. Pero ese no es el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. Tenemos un mensaje, tenemos verdades que proclamar y verdades que vivir. A eso hemos sido llamados. Dios ya ha provisto todo lo necesario para tu vida, para nuestra vida como iglesia. Está todo ahí. Hay que moverse para que el sensor de la voluntad de Dios detecte que nos estamos moviendo y su poder se desate sobre nuestra vida. Eso tiene que ser así. Yo creo que, haciendo esta analogía, yo creo que lo único que Dios quiere es que andemos o caminemos por sus caminos. Y Él desata este sensor espiritual, desata su gloria sobre nosotros. Dios está esperando que haya un movimiento en tu vida y que haya un movimiento en nosotros como iglesia. Porque Él apunta al movimiento. Dios es un Dios activo. Por eso está diciendo aquí, está demandando. Ensancha, muévete. En otras palabras, está diciendo, muévete. No seas escaso, muévete. Porque la provisión está lista. Todo está ahí, pero tienes que moverte. Se activa con el movimiento.
Para ser efectiva todo esto hay que moverse en el propósito de Dios. Qué distinto es a lo que yo aprendí cuando conocí al Señor. Es totalmente distinto. Tú no entras a un estado, entras a una carrera con propósito, con un destino. No es que pasas de aquí y listo, estás al otro lado, no. Tu vida tiene un propósito, tu vida tiene sentido que trasciende incluso más allá de tu vida terrenal. Trasciende mucho más allá. Pero estamos dispuestos a vivir de esa manera. Esa es la pregunta. Estamos dispuestos a esforzarnos, a buscar qué papel juego yo en la vida. Eso es complejo, pero es importante. Y como les decía, yo quiero citar, y me di toda esta vuelta, y al final voy a concluir con lo que he estado compartiendo hace mucho tiempo. Y, y fui al libro de Josué. Y saben, yo creo uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para no avanzar o para no movernos es porque caminamos como mirando por el retrovisor. Siempre somos esclavos del pasado. Sea bueno o sea malo, somos esclavos del pasado. Y si estamos mirando por el retrovisor, nunca vamos a poder avanzar y llegar a nuestro destino. Nunca, nunca. En Josué 1 y 2 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Acción. Levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le está diciendo, pasa a algo que yo ya te lo di. El mismo principio, la provisión está todo ahí, pero tú tienes que moverte, tú tienes que cruzar el Jordán. Yo te lo di, pero tú tienes que cruzar. Se capta el principio, ¿verdad? Entonces, nuestra vida es así. Y como les digo, muchas veces vivimos aferrados al pasado, sea bueno o sea malo. Pero déjame decirte, las victorias de tu pasado no te van a servir para ser victorioso hoy día. Y tampoco las derrotas de tu pasado debieran ser obstáculos para el propósito que Dios tiene hoy día con tu vida. Pero nosotros muchas veces vivimos aferrados a nuestro pasado, a nuestro dolor, a nuestro quebranto, a nuestras frustraciones. Y nos olvidamos que toda la provisión de Dios está disponible. Jesús, citando a Isaías, dijo, yo he venido a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, al quebrantado, a todo. Está todo disponible. Pero pareciera que nos gusta estar heridos, nos gusta estar quebrantados, nos gusta estar mirando hacia atrás. El Señor quiere que nos movamos en sus propósitos, en sus planes. Las victorias de ayer, insisto, no te van a ayudar para ser victorioso en lo que estás viviendo hoy día o en las luchas de hoy día. Eh, todos tenemos un pasado. Agustín de Hipona decía, cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Y es una realidad, es una realidad. Todos tenemos un pasado. Ahora, si ese pasado nos está impidiendo avanzar hacia el propósito de Dios, es un problema. Es un problema. Muchas veces somos esclavos de nuestro pasado. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí, y muchas veces nuestros temores o lo que nos impide avanzar o incluso tomar decisiones es porque empezamos a mirar por el espejo retrovisor y nos olvidamos de promesas que recitamos de memoria, nos olvidamos de pasajes como dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿o no? Y no disfrutamos esta bendición porque estamos mirando por el espejo retrovisor. O porque alguien me dañó. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Me explico, ¿verdad?
Entonces, clave eso, es clave. Otro problema, yo creo que tenemos, es que no aprovechamos toda esta disposición, toda esta herencia espiritual. Y si seguimos analizando, más adelante, dice, sigue hablándole Dios a Josué, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Lo que Dios le dijo a Josué era algo que ya había recibido, pero que él tenía que pasar para alcanzarlo. Eso está diciendo ahí. Todo estaba, pero Josué tenía que poner el pie. Todo lo que pisara tu pie va a ser tuyo. Movimiento. Una fe activa. La fe es activa. La fe no es un concepto. Lo que Dios declara en el reino espiritual a través de la fe se hace una realidad en el reino material, por decirlo así. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Yo te lo di todo, pero tú tienes que poner el pie. Tú tienes que avanzar. Yo creo que de alguna forma hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchas cosas en tu vida que no las has alcanzado porque no has puesto el pie sobre las cosas que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Y vienen temores, aparece el espejo retrovisor y no avanzamos sobre declaraciones como esta que Dios ya ha hecho a tu vida. ¿Cuántas veces, si somos honestos, cuántas veces nos hemos frenado por temor, por miedo? Es que me pasó una vez. ¿Cuántas veces pensamos así? Esa no es la mentalidad que Dios quiere para nuestra vida. La fe no solamente es un concepto, no solamente es un sentimiento. La fe es ponerse en movimiento. En movimiento. Todo esto es tuyo, pero tienes que poner el pie encima. Todo es tuyo, pero tienes que avanzar, tienes que cruzar el Jordán. Todo es tuyo, pero tienes que moverte. Es como un sensor. Yo lo veía así, es como un sensor. Si te mueves en los propósitos de Dios, este sensor con la bendición, con todo, se prende. Pero tenemos que movernos. Si no hay movimiento, no hay bendición. Así de simple. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras Josué. Simplemente camina por lo que Dios ya ha provisto. Yo no sé qué desafíos puedas tener hoy día en tu vida, en cualquier ámbito. Pero si Dios ha declarado, tienes que empezar a moverte. ¿Les pasa que a veces nos sentimos tan seguros y al rato estamos dudando? ¿O soy el único que pasa eso? ¿O no? De repente parece que irradiamos la gloria de Dios y al otro momento estamos dudando. ¿O no? En la fila. Es así, es así. Yo creo que hay un concepto errado en la fe que muchas veces, incluso en nuestro lenguaje cristiano, está errado. O el mundo usa este concepto de la fe tan distinto. Me daba risa el otro día cuando fuimos a jugar. Había un niñito que decía, no, yo le tengo fe a este cabrón chico. No sé qué sentido tiene eso ahí. ¿Ya? Porque la fe eh, indica, o sea, muchas veces tenemos este concepto de la fe que yo tengo fe, si me quedo sentado de brazos cruzados, como tengo fe, estoy esperando que Dios haga algo. Eso es totalmente contrario al concepto de fe bíblico, ¿o no? Pero muchas veces tenemos ese concepto. No, yo tengo fe que el Señor lo va a hacer, entonces me siento y me cruzo de brazos y espero que el Señor lo haga. Ese no es el concepto de fe correcto. La fe, la fe debe mostrarse, la fe es una acción, la fe significa que uno cree en lo que Dios ya ha declarado y actuará de acuerdo a lo que Dios ha declarado, no a lo que veo, no a lo que veo. En 2 Corintios 5:7 me llamó la atención esto
y les prometo que voy a tratar de profundizar. En la versión Reina Valera aparece esto entre paréntesis. ¿Y saben la idea que me da? Si usted mira este 2 Corintios del 4 al 7, tiene, en algunas Biblias tiene el título Viviendo por Fe. Del 4 al 7 hacia adelante, el 5. Pero en el 5-7 dice esto. Hace como una aclaración, después que habla de todo, habla de la fe, pone entre paréntesis como diciendo, acuérdense, porque por fe andamos, no por vista. Y dice, por fe andamos. Nos dice, por fe esperamos. Porque la fe es dinámica, es movimiento. Entonces, a mí me da la idea que se quiso como realzar esto, que por fe andamos, no es por fe esperamos, sino que por fe caminamos, no por vista. ¿Le hace sentido? ¿Le hace sentido que caminar por fe, o sea, que hablar de fe es caminar, no por vista? Evita. Es otra cosa, es otra cosa. De hecho, el descansar está muy relacionado con la fe también. Porque yo puedo dar pasos, me puedo agotar, pero estoy descansando porque sé que estoy en los caminos correctos. Pero insisto, la fe es dinámica. La fe es algo activo. La fe, por decirlo de otra manera, la fe siempre va a incluir nuestros pies. Como el ejemplo de Josué, o lo que está diciendo Pablo aquí. Por fe andamos, por fe caminamos. En la versión Jerusalén de la Escritura dice, pues caminamos en fe, no por vista. Y si ustedes se fijan, siempre la fe va asociada a acciones, a un moverse. Y el sensor se prende. Y la gloria de Dios se desata. Así de simple. Y así de complicado. ¿Ah? Y así de complicado aplicarlo a nuestra vida. Y aquí voy a... Y como les digo, a veces mientras escribía esto decía, Señor, he hablado tantas veces de esto, pero si tú estás llevándonos a escuchar una y otra vez lo mismo, yo creo que algo nos quiere decir, pues, ¿ya? Y siguiendo con Josué, lo mismo más adelante, miren, yo esto lo encontré muy interesante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acción, siempre está hablando de acción. Y después dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, cuando uno mira el contexto, leímos los pasajes antes, en los versículos, los primeros versículos de este capítulo, que Moisés había muerto. Moisés era un profeta, había sido un líder, pero Josué tenía otras características. Josué, perdón, era un guerrero, era un estratega militar. ¿Se acuerdan cuando fueron a espiar? Él era un estratega, tenía otra mentalidad. Y quizás cuando Dios lo llamó, estoy suponiendo esto, Josué ya armó una estrategia de cómo cruzar al otro lado. Pero lo que le estaba diciendo al Señor, la batalla es mía. Yo te estoy diciendo que tú avances nomás. Y la primera batalla que tuvieron en Jericó y no hicieron nada, lo único que hicieron gritar. ¿O no? Lo único que hicieron gritar, nada más. Y fue como señal, yo estoy contigo, lo que está diciendo aquí. Yo estoy contigo. Antes de que diera un solo paso en el camino del destino que Dios había declarado, Dios le dijo a Josué, la batalla es mía. Yo te entrego esto. Yo voy a estar contigo. Y aquí es donde vuelvo a pensar en esto, que frente a todos los desafíos que Dios nos demanda, como este de Josué, de tomar una tierra prometida, algo que era soñado, algo por lo cual caminaron 40 años en el desierto.
con el anhelo de entrar a esta tierra que Dios les había prometido. Pero cuando empiezo a ver esto, me doy cuenta de dos cosas fundamentales y que están en estos dos capítulos, perdón, versículos del mismo capítulo. Mire, quiero que vean el detalle y a ver si están de acuerdo conmigo. Bueno, si no están de acuerdo, no importa. Miren lo que dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo que está hablando aquí es una presencia de Dios. Es lo mismo que dijo Jesús. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir poder. Es lo mismo. Si usted lo mira, es lo mismo. Yo estoy contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es lo mismo. Avanza, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces, todo proyecto, todo lo que queramos alcanzar, todo lo que tú quieras lograr en forma personal y que queramos lograr como iglesia, necesariamente necesitamos que la presencia de Dios esté moviéndose en medio nuestro. O mejor dicho, que nosotros estemos moviéndonos en la presencia de Dios. Porque no nos va a desamparar. No nos va a dejar. Siempre estará con nosotros. ¿No fue esa la promesa del Señor? Él enviaré al Espíritu Santo para que esté, more en ustedes, para que Dios mismo esté siempre en nosotros. Pero tenemos temor al caminar, aunque la presencia de Dios mismo está aquí adentro. Entonces, si ustedes se fijan, siempre volvemos a lo mismo. No podemos hacer nada si la presencia de Dios no está, si no estamos buscando la presencia de Dios, si no estamos moviéndonos para que se prenda ese sensor. Siempre, todo lo que hagas, todo lo que hagamos como iglesia, siempre tiene que estar bajo esto, la presencia de Dios. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Se acuerdan? También hay un pasaje en la Escritura. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Nuestra vida tiene que ser así. Pongo aquí como ejemplo a Josué, pero son palabras que dijo Jesús. Les enviaré al Espíritu Santo que estará en ustedes y les va a enseñar. Y ya no va a ser una presencia, sino que va a estar aquí adentro. Eso es lo que dijo Jesús. Y nosotros nos cuesta caminar. Me gusta mucho algo que dice Jesús, le dice a sus discípulos, ¿cuántos profetas quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando hoy día? ¿Y saben lo que estaban escuchando? El reino de Dios es como los pajaritos y hablaba así Jesús. Porque el reino de Dios es algo sencillo, nosotros lo complicamos. Es mirar y actuar, es confiar. Miren los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. O miren las aves de los cielos, que no trabajan, no hacen nada, pero nunca les falta de comer. Hombres de poca fe. ¿Se fijan? Porque la fe es una acción, es accionar. Y el otro versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagan conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A nosotros nos gusta la última parte, que me haga prosperar el camino y que todo me salga bien. ¿O no? Es fantástica esa frase, pero miren lo que está antes. Es lo mismo que siempre he estado compartiendo. No podemos vivir ni pretender avanzar si la presencia de Dios no está con nosotros. Y lo otro, que nunca se aparte esto de nuestra boca. Meditemos de día y de noche. Esa es la instrucción que le daba a un guerrero. Póngase en los pies de Josué, un estratega militar. Y que la instrucción que le da a Dios es que seas valiente. Bueno, él era valiente. Yo creo que la valentía consistía en confiar en lo que Dios estaba declarando. En eso consistía. Por eso esfuérzate.
Si uno viera la naturaleza de Josué, no tenía para qué esforzarse en ser un buen guerrero. Era un buen guerrero, era un buen estratega. Su esfuerzo estaba centrado en otra cosa, en buscar la presencia de Dios y sujetarse a la palabra. Eso está diciendo ahí. Eso era. En eso tenía que ser fuerte. En eso tenía que ser valiente. Porque hay que ser valiente para entender que yo tengo capacidades, pero que Dios me está diciendo, la batalla es mía, a mí tus capacidades no me importan. Lo que yo necesito es que me creas y que seas valiente. Nada más. Y así yo voy a estar contigo siempre. La victoria y el método para tomar Jericó, como les decía, fue único y no se repitió en ninguna otra ciudad. Pero fue una demostración de que Dios era el que estaba luchando, el que Él le había dado la victoria. Ahora tenían que moverse nomás. A mí me encanta Josué, no lo voy a compartir hoy día, lo voy a compartir en otra oportunidad, pero me encanta porque si bien Dios le da promesa, también me da la idea que Dios entiende de alguna manera que Josué es un estratega y le da señales y cosas que haga que yo creo que él le decía ya, pero primero ya había entendido que tenía que caminar bajo la presencia de Dios, que tenía que meditar en esto y todo lo demás lo podía hacer ya. Saben todo tu potencial y puedes tener mucho potencial, pero no sirve de nada si la presencia de Dios no está contigo y si la palabra no es tu fundamento de vida. ¿Me escuchaste? Sí. Suena fuerte, pero es lo que estamos aprendiendo. Es así. Puedes ser un guerrero, un estratega espectacular. Y el Señor le dice, guarda mi palabra, busca mi presencia. O un guerrero debe ser terrible. Era como Goliat, era un guerrero, ¿no? Así es. Entonces esto es tan importante y yo quiero decirte que estamos en una batalla, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y así como Dios le manifestó a Josué, no importa la batalla que estés librando, si tú estás en la voluntad de Dios, si estás buscando la voluntad de Dios, si estás buscando la presencia, si estás buscando su palabra, la batalla se transforma o se traspasa a Dios. Y Dios te dice, empieza a caminar. Y yo creo que ese es el llamado que Dios está haciendo hoy día. Porque estamos en una batalla. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Nuestra guerra no es contra ni carne ni sangre, sino contra principado, potestad. Es así. Estamos en una guerra. El ser un adorador, yo pensaba en esto mientras escuchaba adorar y no al equipo solamente, sino que escuchaba cómo cantaban y saben la adoración. Y el Señor me hacía entender esto, la adoración eh, no es una vía de escape, no es, no es un ejercicio que tú haces, venir a alabar como para vaciarte. ¿Sabes? La adoración es una declaración de guerra. Sí, exacto. Porque tú estás decidiendo a quién adorar. Y al final, toda la cosmovisión bíblica se basa en a quién estás adorando. Entonces, por eso la adoración a Dios es una declaración de guerra al otro reino. Y tenemos que entender así la adoración. Por eso que es tan importante la adoración. Es una declaración de guerra. Estamos en una batalla y todo lo que eso implica. Todo lo que eso implica. En Joel 3, del versículo 9 en adelante, hay una profecía que dice algo así, dice, declarad guerra, dice, proclamad guerra, y da instrucciones, yo, a lo mejor lo han escuchado, dice, diga el débil, fuerte soy, y da instrucciones de una batalla, de guerra. Dice, porque hay mucha gente, dice, en el valle de la decisión, pero declara guerra, despertad a los valientes, declaren guerra, dice Josué. Y saben, dice algo que me llama mucho la atención, porque dice, transformen sus arados
y sus rejas de arado en armas, en lanzas, en espadas. Lo que le está diciendo, escucha, estás en guerra. Tus herramientas de trabajo transfórmalas en armas porque estás en guerra. Y yo creo que si lo miramos desde esta perspectiva, todo lo que Dios te ha dado, tu potencial, tu trabajo, en las manos de Dios es un arma. Puede ser una herramienta, pero Dios te está diciendo, transfórmala en un arma, porque estamos en guerra. Los adoradores, ¿saben? Más que un talento, más que una virtud, esa herramienta es un arma en el reino espiritual. Por eso es tan importante la adoración. La adoración es una declaración de guerra. Entonces nuestras herramientas, nuestras habilidades tienen que ser transformadas en armas, porque estamos en guerra. Eso, lea Josué, Joel, léalo. Lo interesante de esto, que hablando de los últimos tiempos, y esto aparece en Isaías en el capítulo 2 y aparece la misma profecía en Miqueas capítulo 4. Es lo mismo, pero está invertida esta profecía de Joel, está al revés. Les dice, ya no alzará espada, hablando de los últimos tiempos, nación contra nación, ni se van a adiestrar más para la guerra, porque el Señor reinará. Y dice ahora al revés, transforma tus armas en rejas de arado y tus lanzas en herramientas. Es todo al revés. Claro, en el futuro no va a haber guerra y las armas van a ser transformadas en herramientas, pero hoy día estamos al revés. Nuestras herramientas tienen que ser transformadas en armas. ¿Me están siguiendo? Estamos en una lucha. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra lo que estábamos leyendo. Y en Timoteo 6:12 también, la instrucción que le da a Timoteo a Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Una fe que espera sentado, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, accionando, viviendo, actuando. Dios nos ha llamado a eso hoy día en este tiempo. Dios te está llamando a ti hoy día a vivir de esa manera, más que calentar un asiento, más que sentir que te desahogas cuando estás adorando. Te está llamando más a eso. Y tienes que entender, cada vez que adoras, estás declarando la guerra. Le estás sacando la lengua en la cara al diablo. Le estás declarando la guerra. La adoración es una declaración de guerra. Entonces yo creo que tenemos muchas verdades en nuestra vida, tenemos muchas verdades aprendidas, pero muy pocas de esas verdades las hemos aplicado. Y ni siquiera nos hemos movido, hemos pisado en base a esas verdades que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Y yo te quiero desafiar hoy día en este tiempo. No sé qué batalla estás librando, yo sé las que estoy librando personalmente, pero el llamado que Dios nos hace es ese. Cree en lo que Dios cree y que Él está contigo. Cree que la batalla es de Él. Y empieza a dar pasos de fe. No una fe sentado, no una confianza basada en nada, sino una fe activa, confiando en lo que Dios ha declarado. Y lo que Dios ha declarado es, no hay sombra de duda en el que se le futuro. ¿Cómo estamos viviendo? Yo me hago esta pregunta. ¿Cómo estoy viviendo? Sabemos mucho, practicamos poco. ¿Cómo estamos viviendo? Yo sé que aquí muchos tenemos años en el Evangelio y yo creo que es interesante hacerte esta pregunta. ¿Cuánto de lo que sé lo estoy practicando? ¿Cuánto de lo que sé lo estoy viviendo? ¿Cuánto de lo que estoy proclamando realmente lo estoy viviendo? ¿O son anhelos, o son sueños, o son cosas tiradas al futuro? Aquí el Señor le está hablando a Josué en un presente y Dios te habla así a ti hoy día. Yo estoy contigo, confía en mi palabra y empieza a caminar. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy día. Independiente de las batallas, independiente de tu pasado. Ese es el llamado de Dios para ti, para mí y para nosotros como iglesia hoy día. ¿Amén? No fue muy animoso el amén.
Amén. Eh, tenemos un amenómetro, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a medir los amenes. ¿Ah? ¿Saben lo que me encanta a mí de la palabra de Dios? Que nos desafía. Y si hay desafío, nos mantiene vivos. Porque si no, nos quedamos estáticos. Nos quedamos estáticos. Y tenemos que empezar a movernos. Les aseguro que si te mueves en la presencia de Dios, este sensor de la voluntad, de la gracia, del poder, se va a prender solo. El problema es que hemos estado orando quietos sin movernos. Oramos para que se prenda y no nos movemos. Tenemos que movernos para que se desate el poder de Dios, confiando en sus promesas, confiando en su palabra, confiando en que su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estás en una batalla. ¿Saben cuál fue la oración final de Jesús? Señor, no te pido que los saques de acá, te pido que los guardes del mal. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Así es, ¿verdad? Eclesiastés, el último versículo dice, porque dice, porque el fin de todo discurso es este: teme al Señor Igual. y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Es lo Amén. mismo. Amén. Amén. Oramos al Señor.